Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La limpiadora. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando la limpiadora comenzó su turno en el rascacielos de la Avenida Central. El edificio, imponente y oscuro contra el cielo nocturno, parecía un gigante dormido, con sus ventanas apagadas y la calle vacía a sus pies. La limpiadora, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño desordenado y uniforme gris, se apretó la chaqueta alrededor del cuerpo para protegerse del frío nocturno y se dirigió hacia la entrada principal. Al ingresar, el vestíbulo estaba iluminado solo por una luz tenue que provenía de las lámparas de emergencia. La limpiadora revisó su lista de tareas: limpiar los baños, aspirar las alfombras, vaciar las papeleras. Nada fuera de lo común, excepto por el hecho de que estaba sola en un edificio de 50 pisos. Subió al ascensor y presionó el botón para el primer piso de su lista. Mientras el ascensor subía, se oyó un leve zumbido de los cables y el susurro de los pisos deslizándose más allá. Las puertas se abrieron con un din y salió al pasillo. El sonido de sus zapatos resonaba en el suelo de mármol, rompiendo el silencio opresivo. La limpiadora se dirigió al baño de mujeres para comenzar su trabajo. El aire estaba cargado con el olor a productos de limpieza y desinfectante. Mientras fregaba los lavabos, un leve eco de risas llegó a sus oídos. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, pero no había nadie. Asumió que debía ser su imaginación y continuó con su tarea. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Al vaciar las papeleras en una oficina en el 5º piso, escuchó de nuevo las risas, esta vez acompañadas de susurros indistintos. Se acercó a la puerta para investigar, pero el pasillo estaba desierto. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, creando sombras danzantes en las paredes. Decidió ignorarlo y seguir con su trabajo. Sin embargo, en cada piso al que subía, las risas y voces se volvían más claras y persistentes. Finalmente, llegó al piso 23, donde el aire era notablemente más frío. Aquí, las voces eran casi constantes. Se armó de valor y siguió adelante, su mano temblando mientras limpiaba las ventanas. Fue entonces cuando descubrió algo extraño. En uno de los cubículos había papeles desparramados sobre el escritorio, todos ellos con fechas antiguas de varios años atrás. Había recortes de periódicos, notas escritas a mano y, lo más perturbador, un calendario abierto en una fecha específica, el 12 de marzo de hace 5 años. La limpiadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba vagamente haber escuchado rumores entre los empleados diurnos sobre un incidente en el edificio, pero nunca les prestó atención. Buscó entre los recortes y encontró titulares que hablaban de un trágico evento: pacto suicida en rascacielos de la Avenida Central. Un grupo de empleados descontentos había decidido terminar con sus vidas juntos, saltando desde los pisos más altos del edificio. El motivo nunca se aclaró por completo, pero los rumores hablaban de explotación laboral, condiciones inhumanas y un ambiente tóxico que los había llevado al borde de la desesperación. Intentando calmarse, la limpiadora decidió seguir trabajando y terminar lo más rápido posible. A medida que avanzaba hacia los pisos superiores, las manifestaciones se hicieron más intensas. Las risas se convirtieron en lamentos y gritos, y las sombras parecían moverse por su cuenta. En el piso 30, encontró una puerta entreabierta que no estaba en su lista de tareas. La curiosidad pudo más que su miedo y decidió investigar. El interior de la habitación era una sala de juntas, en su centro había una larga mesa de conferencias. En cada silla había una foto de los empleados que se habían suicidado, junto con velas consumidas y flores marchitas. La limpiadora sintió náuseas al ver las imágenes sonrientes de las personas que habían muerto en ese mismo edificio. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y dolor. Mientras examinaba las fotos, una ráfaga de viento apagó las velas de golpe, sumiendo la sala en la oscuridad. La limpiadora sintió una presencia detrás de ella y giró rápidamente para encontrarse cara a cara con una figura oscura. No era un ser humano,
Era una sombra retorcida, una manifestación del dolor y la desesperación de los empleados que se habían quitado la vida. La limpiadora corrió hacia la salida, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Subió al siguiente piso, con la esperanza de que la altura la alejara de la presencia oscura. En el piso 45, encontró una escena aún más perturbadora. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos con tiza roja, todos ellos clamando por justicia y venganza. Nos traicionaron, no descansaremos hasta que paguen, nuestro dolor es eterno. La limpiadora apenas podía respirar. La atmósfera era sofocante, cargada de tristeza y rabia. Decidió que ya era suficiente y se dirigió hacia el ascensor para bajar y salir del edificio de una vez por todas. Pero el ascensor no respondió. Presionó el botón repetidamente, pero las puertas no se abrieron. Desesperada, tomó las escaleras de emergencia, bajando lo más rápido que sus piernas le permitían. A medida que descendía, las voces y risas se transformaban en gritos de agonía, eco de las almas atrapadas en el rascacielos. En el piso 30, se topó con una visión que la dejó paralizada. Los empleados fallecidos, con sus rostros desfigurados por el dolor, caminaban por el pasillo hacia ella, extendiendo sus manos en busca de ayuda o venganza. La limpiadora cerró los ojos, intentando bloquear la visión, pero los gritos seguían resonando en su cabeza. Bajó corriendo por las escaleras, sintiendo que las sombras la perseguían. Finalmente, llegó al vestíbulo, donde la luz tenue de las lámparas de emergencia la recibió con una fría indiferencia. Al salir del edificio, se derrumbó en la acera, con el corazón aún latiendo frenéticamente y el cuerpo temblando. Miró hacia arriba, a la silueta oscura del rascacielos, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sabía que nunca podría olvidar las horribles experiencias de esa noche. Días después, la limpiadora decidió buscar información adicional sobre el incidente. Descubrió que el edificio había sido objeto de múltiples intentos de venta, pero nadie quería comprarlo debido a su reputación siniestra. Los propietarios actuales apenas podían mantenerlo, y los empleados diurnos rara vez hablaban de los eventos de esa noche, prefiriendo ignorar los rumores y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, la limpiadora sabía la verdad. Había experimentado de primera mano el tormento de las almas atrapadas en ese lugar y comprendió que nunca descansarían hasta que se hiciera justicia. Mientras tanto, el rascacielos seguiría siendo un monumento oscuro a la desesperación y el sufrimiento, un recordatorio de que algunos lugares nunca pueden ser realmente purificados de su pasado. Los gritos y risas continuaron resonando en los pasillos vacíos, y la limpiadora, aunque se había prometido no regresar jamás, no podía evitar sentirse atraída por el misterio y el dolor de los empleados que una vez trabajaron allí. La curiosidad y la compasión la mantenían despierta por la noche, preguntándose si algún día podría ayudar a liberar esas almas atormentadas. Pero el miedo y la impotencia siempre la detendrían en su camino. Sabía que algunos horrores eran demasiado profundos para ser desentrañados, y que a veces, lo mejor era dejar que los muertos descansaran en su sufrimiento eterno, sin interferir en su macabro destino. El técnico nocturno. Siempre he sido una persona de rutinas. Me gusta la previsibilidad y el control que me ofrecen. La vida nocturna es lo que me permite disfrutar de la calma, lejos del bullicio del día. Mi trabajo como técnico de mantenimiento en un hospital psiquiátrico, aunque demandante, me ha dado esa paz que tanto buscaba. Sin embargo, una noche en particular, esa tranquilidad se desmoronó y la rutina que tanto valoraba se transformó en una pesadilla interminable. El hospital psiquiátrico en el que trabajo tiene una larga historia. Se inauguró a principios del siglo XX y a lo largo de los años ha sido hogar de innumerables historias de dolor y sufrimiento. Siempre me mantuve al margen de esos relatos. Para mí, era simplemente un edificio con máquinas que necesitaban mantenimiento. Hasta esa noche. Era una noche fría y despejada. Llegué al hospital, como de costumbre, a las 10 en punto. La recepción estaba vacía y el silencio era palpable.
El guardia nocturno me saludó con una leve inclinación de cabeza y yo respondí de la misma manera antes de dirigirme a la sala de mantenimiento. El turno de noche suele ser tranquilo. La mayoría de los pacientes están sedados o dormidos y las enfermeras de turno se ocupan de cualquier eventualidad. Mi trabajo consiste en revisar las instalaciones, asegurándome de que todo funcione correctamente, calderas, generadores, sistemas eléctricos, entre otros. Esa noche no parecía diferente a las demás hasta que comencé a escuchar los primeros ruidos. Estaba revisando las calderas en el sótano cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eran voces. Al principio, pensé que era solo mi imaginación o quizás el eco de las tuberías. Pero a medida que me quedaba en silencio, las voces se hacían más claras. No eran las conversaciones usuales del personal o de los pacientes. Eran susurros, pero con una intensidad que me helaba la sangre. Traté de ignorarlo y seguí con mi trabajo. Sin embargo, los susurros se transformaron en gritos. Podía distinguir palabras sueltas: ayuda, por favor, sácame de aquí. Mi instinto me decía que debía investigar, pero algo en mi interior me pedía que me mantuviera alejado. Finalmente, mi sentido del deber prevaleció y decidí seguir el origen de esos sonidos. El hospital es un laberinto de pasillos y habitaciones. Mientras caminaba, los gritos se hacían más intensos. Llegué a la sala de electroshock, un área que rara vez se usa en estos días. La puerta estaba entreabierta y una luz parpadeante se filtraba por la rendija. Empujé la puerta con cautela y lo que vi me dejó sin aliento. La sala estaba vacía, pero el ambiente era opresivo. Las máquinas estaban apagadas, pero podía escuchar el zumbido de la electricidad en el aire. Los gritos habían cesado, pero un nuevo sonido los reemplazó: pasos pesados y arrastres de cadenas. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nada. Decidí revisar las cámaras de seguridad en la sala de control. Mientras me dirigía allí, los pasos y arrastres parecían seguirme. Aceleré el paso, con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Al llegar a la sala de control, cerré la puerta tras de mí y me dirigí a los monitores. Revisé las grabaciones de las últimas horas. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, pero en varios puntos, las imágenes se distorsionaban, como si una presencia invisible las estuviera afectando. En una de las grabaciones, vi algo que me hizo retroceder en mi asiento. En uno de los pasillos, una figura oscura y amorfa se movía lentamente, arrastrando lo que parecían ser cadenas. Intenté comunicarme con el guardia nocturno, pero la radio estaba muerta. No había señal. Decidí buscarlo, esperando que juntos pudiéramos entender lo que estaba sucediendo. Mientras recorría los pasillos, la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. Los susurros y gritos regresaron, más fuertes que nunca. Llegué a la recepción, pero el guardia no estaba allí. Su silla estaba volcada y su radio yacía rota en el suelo. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí regresar a la sala de mantenimiento, mi refugio seguro. Sin embargo, a medida que avanzaba, los sonidos se intensificaban. Los pasos pesados resonaban detrás de mí y los arrastres de cadenas parecían venir de todas direcciones. Me detuve en seco cuando escuché una risa. Era una risa fría y siniestra que resonaba por todo el hospital. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Aceleré el paso, tratando de alejarme de ese sonido infernal. Llegué a la sala de mantenimiento y cerré la puerta con fuerza, tratando de recuperar el aliento. Mientras estaba allí, la luz parpadeante del techo se volvió más intensa. Las máquinas comenzaron a emitir ruidos extraños y el aire se llenó de un olor acre. Sentí que algo estaba muy mal. Decidí salir del hospital. No importaba si tenía que caminar kilómetros en la oscuridad, necesitaba alejarme de ese lugar. Abrí la puerta con cautela y miré el pasillo. Estaba vacío, pero los sonidos continuaban. Los susurros, los gritos, los pasos pesados y los arrastres de cadenas se mezclaban en una cacofonía infernal. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía atraer más a esa presencia maligna.
Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Intenté abrirla con todas mis fuerzas, pero no cedía. La risa volvió, más fuerte y cercana. Sentí una mano fría en mi hombro y giré en pánico, pero no había nadie. Estaba atrapado. Desesperado, corrí hacia una de las ventanas. La rompí con una silla y me preparé para saltar. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo, golpeándome la cabeza. La oscuridad comenzó a envolverme y los sonidos se desvanecieron en un susurro lejano. Desperté en una cama de hospital, con una enfermera mirándome con preocupación. Me dijo que me habían encontrado desmayado en la recepción y que el hospital estaba en perfecto estado. No había señales de daños y el guardia nocturno estaba ileso, aunque desconcertado por mi comportamiento. Nadie creyó mi historia. Pensaron que había sufrido un colapso nervioso debido al estrés. Me dieron de alta después de unos días, pero nunca volví al hospital. Dejé mi trabajo y me mudé a otra ciudad, tratando de olvidar esa noche infernal. Sin embargo, los recuerdos no me abandonan. Cada vez que cierro los ojos, veo esa figura oscura, escucho los susurros y los gritos, y siento el frío de esa mano en mi hombro. Sé que no fue una alucinación. Algo oscuro y malvado habita en ese hospital, y aunque traté de escapar, siempre seré perseguido por la noche que transformó mi vida en una interminable pesadilla. El museo. Era una noche como cualquier otra en el museo, una de esas noches en que la ciudad duerme y solo los noctámbulos se mantienen activos, moviéndose entre las sombras de las calles desiertas. Trabajaba como encargada nocturna, una tarea que normalmente consistía en revisar las cámaras de seguridad, realizar rondas por las salas y asegurarme de que nada ni nadie perturbara la quietud del museo. Me gustaba la soledad del turno nocturno, la paz que traía el silencio interrumpido solo por el eco de mis propios pasos. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. Desde que llegué, noté una tensión en el aire, una vibración casi imperceptible que erizaba la piel. Descarté el sentimiento como una mera impresión, algo que mi mente había fabricado por aburrimiento. Pasé las primeras horas revisando las exposiciones a través de las cámaras, observando cómo las sombras se estiraban y cambiaban de forma con la iluminación estática. Todo parecía estar en orden hasta que, cerca de la medianoche, una de las alarmas se disparó. Miré la pantalla, esperando ver algún movimiento, una figura que justificara la activación, pero no había nada. Solo la sala de objetos etnográficos, inmóvil como siempre. Me levanté con un suspiro, tomando mi linterna y las llaves. Mientras caminaba hacia la sala, el eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, amplificando el silencio. Al llegar, la puerta estaba cerrada y todo parecía normal. Apagué la alarma y revisé el área. Nada fuera de lugar. Volví a la sala de seguridad y me acomodé nuevamente, pensando que tal vez era solo un fallo técnico. Sin embargo, el sentimiento de inquietud persistía. Pasaron unos minutos y otra alarma sonó, esta vez desde la sala de antigüedades. De nuevo, no había nada en las cámaras. Esta vez, al llegar, noté algo diferente. Una sensación de frío se coló por mis huesos. La sala estaba tal y como la había dejado antes, pero el aire se sentía pesado. Caminé lentamente, revisando cada rincón. Cuando estaba a punto de irme, un leve susurro alcanzó mis oídos. Me detuve, tratando de identificar de dónde provenía, pero el sonido cesó tan pronto como empezó. Regresé a la sala de seguridad, el corazón latiendo con fuerza. No quería admitirlo, pero estaba asustada. Algo estaba mal en el museo esa noche. Decidí revisar los registros del sistema de seguridad, buscando alguna explicación para las alarmas. Mientras lo hacía, noté que ambas salas tenían algo en común. Ambas contenían objetos pertenecientes a una exposición temporal sobre culturas antiguas y sus rituales. Uno de los objetos en particular llamó mi atención. Era un conjunto de artefactos de un chamán, objetos que se decía estaban malditos. Según la información que había leído al inicio de la exposición,
el chamán había maldecido todo lo que poseía antes de morir, asegurando que su espíritu nunca descansaría. El relato parecía una superstición más, algo que los museos adoraban mostrar para atraer visitantes. Pero en ese momento, no parecía tan descabellado. Decidí ir a la sala donde se exhibían estos objetos. Al llegar, el aire se volvió aún más gélido. Observé los artefactos, máscaras, tótems y un par de piedras talladas con símbolos extraños. Me acerqué a una de las máscaras y, de pronto, las luces parpadearon. Un susurro más fuerte que el anterior resonó en la sala. Giré sobre mis talones, apuntando la linterna hacia la dirección del sonido, pero no había nada. El miedo se apoderaba de mí, pero intenté mantener la calma. Me acerqué a las piedras talladas, observando los símbolos. Había algo hipnótico en ellos, algo que me hacía sentir un mareo ligero. De pronto, sentí una mano fría en mi hombro. Grité y me giré rápidamente, pero no había nadie. Las luces volvieron a parpadear, y esta vez, una de las máscaras había cambiado de lugar. Era imposible que me hubiera distraído tanto como para no notar que se movía. Decidí que era suficiente. Regresé a la sala de seguridad, cerrando con llave tras de mí. Me senté frente a las cámaras, intentando calmarme. Entonces, las alarmas se dispararon nuevamente, una tras otra, como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. Las cámaras mostraban las salas vacías, pero yo sabía que no estaba sola. Tomé el teléfono para llamar a mi supervisor, pero la línea estaba muerta. Estaba atrapada, sola en el museo con algo que no podía ver ni entender. El susurro volvió, esta vez más cerca, más claro. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cubrí mis oídos, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. El susurro se convirtió en un murmullo, y luego en un grito. Las luces de la sala de seguridad parpadearon y se apagaron. La oscuridad me envolvió. Encendí la linterna, dirigiéndola hacia las cámaras. Todas mostraban imágenes distorsionadas, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. De pronto, la puerta de la sala de seguridad se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado me golpeó, apagando la linterna. Estaba sola en la oscuridad total, con los susurros y murmullos llenando mis oídos. Sentí una presencia, algo maligno y antiguo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el miedo. Entonces, sentí una mano fría en mi rostro, y una voz, clara y antigua, susurró en mi oído, mi maldición vive. De alguna manera, logré moverme. Corrí a ciegas, tropezando con muebles y paredes, intentando encontrar una salida. Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba abrirla, pero algo me detuvo. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me empujara. Caí al suelo, la oscuridad envolviéndome por completo. Los susurros se volvieron gritos, y en medio del caos, entendí que no había escape. Desperté con la luz del día filtrándose por las ventanas del museo. Estaba en el suelo, las llaves aún en mi mano. Me levanté con dificultad, el cuerpo adolorido y la mente confusa. Las puertas estaban abiertas, y los visitantes comenzaban a llegar. Nadie notó mi estado, nadie preguntó. Intenté contar lo sucedido, pero las palabras no salían. ¿Quién me creería? Era solo una encargada nocturna, una más de las muchas que habían pasado por el museo. Renuncié ese mismo día, dejando atrás el museo y sus maldiciones. Pero los susurros, los gritos y la sensación de una mano fría en mi hombro nunca me dejaron. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo esa noche en el museo. Sé que el espíritu del chamán me sigue, que su maldición nunca se detendrá. El museo sigue allí, atrayendo a visitantes con sus historias de supersticiones y maldiciones. Pero yo sé la verdad. Sé que algo más oscuro habita en sus salas, esperando, observando. Y cada vez que una nueva encargada nocturna toma el turno, sé que el ciclo se repetirá. Porque algunas maldiciones nunca mueren. El asesino de la lavandería.
En la lavandería automática situada en una esquina desierta de la ciudad, las noches se alargaban con el sonido constante de las máquinas. La empleada nocturna, acostumbrada a la soledad y el silencio, cumplía con sus tareas rutinarias mientras el reloj marcaba lentamente las horas. El trabajo, monótono y repetitivo, le permitía perderse en sus pensamientos hasta que una serie de eventos inquietantes rompió la tranquilidad de su rutina. Todo comenzó una noche fría de invierno, cuando encontró una prenda ensangrentada en una de las lavadoras. La vista del tejido empapado de rojo la paralizó momentáneamente. Pensó que tal vez alguien había tenido un accidente, pero la sangre en la ropa era demasiado abundante para ser una simple herida. La empleada tiró la prenda en un contenedor y trató de olvidar el incidente, pensando que quizás se trataba de un suceso aislado. Sin embargo, durante las siguientes semanas, la frecuencia con la que aparecía ropa ensangrentada aumentó. Camisetas, pantalones, incluso sábanas y toallas, todas manchadas con un rojo oscuro que nunca llegaba a desaparecer por completo, a pesar de los ciclos de lavado. La sensación de inquietud creció en su pecho. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entender qué o quién estaba detrás de todo aquello. Una noche, impulsada por la curiosidad y el miedo, decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. El salón de la lavandería estaba desierto la mayor parte del tiempo, salvo por algunos clientes ocasionales que entraban y salían rápidamente. Revisó horas de metraje, avanzando rápidamente a través de las cintas hasta que encontró algo perturbador. Un hombre alto, de movimientos meticulosos y precisos, aparecía en varias grabaciones, siempre a altas horas de la noche. Llevaba consigo bolsas grandes y pesadas que colocaba en las lavadoras. Después de un tiempo, recogía la ropa limpia y se marchaba. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, la empleada sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era evidente que el hombre estaba utilizando la lavandería para deshacerse de evidencias. Sintió la urgencia de denunciarlo, pero temía no ser tomada en serio sin pruebas contundentes. Decidió enfrentarlo y reunir más información para asegurar que las autoridades lo atraparan. La noche que tomó esa decisión, se armó de valor y esperó. El hombre apareció como de costumbre, con su bolsa negra a cuestas. La empleada lo observó desde una esquina, tratando de no ser vista. Su corazón latía con fuerza mientras él cargaba la lavadora con lo que claramente eran prendas manchadas de sangre. Cuando terminó, se sentó en una silla y pareció esperar a que el ciclo de lavado concluyera. Reuniendo toda la valentía que pudo, la empleada se acercó al hombre. Con voz temblorosa, le preguntó por qué traía tanta ropa sucia a esas horas. El hombre la miró con una frialdad que la hizo retroceder. Su expresión se torció en una sonrisa siniestra. No pronunció palabra alguna, pero su mirada lo dijo todo. Antes de que pudiera reaccionar, él se levantó de su asiento y la agarró del brazo con una fuerza que la hizo gritar de dolor. La empleada intentó liberarse, pero el hombre la empujó hacia la parte trasera del establecimiento, donde las luces eran más tenues y las cámaras de seguridad no alcanzaban a grabar. Ella luchó desesperadamente, arañando y pateando, pero él era demasiado fuerte. La arrastró hasta un rincón oscuro y comenzó a asfixiarla. La empleada sintió que la vida se le escapaba, que el aire era insuficiente. Pensó que ese sería su final, que nunca saldría de allí con vida. En un momento de desesperación, logró alcanzar un objeto pesado y golpeó al hombre en la cabeza con todas sus fuerzas. El impacto fue suficiente para aturdirlo y hacer que aflojara su agarre. Ella aprovechó la oportunidad y corrió hacia la salida, tambaleándose, con la visión borrosa y el corazón latiendo descontroladamente. Se lanzó hacia la puerta principal y salió a la calle, gritando por ayuda. Las autoridades llegaron rápidamente y la encontraron temblando de miedo y cubierta de moretones. Les contó lo sucedido, señalando la lavandería y describiendo al hombre. La policía revisó el lugar, pero el hombre ya había desaparecido. Revisaron las cámaras de seguridad, confirmando su presencia y el patrón de comportamiento que ella había descrito, pero no lograron identificarlo ni localizarlo. La empleada fue llevada al hospital para tratar sus heridas y someterse a un examen médico. Con el tiempo, la empleada intentó retomar su vida,
pero la experiencia la dejó marcada para siempre. Se mudó de la ciudad, tratando de dejar atrás el horror de esa noche. Sin embargo, el miedo nunca desapareció por completo. Vivía con la constante ansiedad de que el hombre pudiera encontrarla y terminar lo que había empezado. Cada vez que veía a un extraño que se parecía a él, su corazón se aceleraba y el pánico la invadía. Denunció al asesino y su modus operandi, pero nunca pudieron atraparlo. Las noches eran las peores, llenas de pesadillas en las que revivía el ataque una y otra vez. La paranoia se apoderó de su vida, llevándola a aislarse y evitar cualquier situación que pudiera ponerla en peligro. La certeza de que el asesino seguía libre, acechando en las sombras, no la dejaba en paz. Sabía que algún día él podría regresar para terminar lo que había comenzado, y esa incertidumbre la acompañaría por siempre. Así vivía, siempre alerta, esperando el momento en que el pasado volviera a atraparla, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad de la noche, que antes le parecía tan tranquila, se convirtió en un recordatorio constante del peligro que acechaba en los rincones más inesperados. Y mientras el mundo seguía su curso, ella permanecía atrapada en su propio infierno, luchando por encontrar un poco de paz en medio del caos que se había convertido su existencia. Un encuentro con lo desconocido. Mi nombre es Rodrigo y soy de Sonora. Tengo 35 años y llevo más de una década trabajando como guardia de seguridad nocturno en diversos lugares. He visto y oído muchas cosas extrañas a lo largo de mi carrera, pero nada me preparó para lo que experimenté hace unos meses. Nunca he sido una persona supersticiosa, siempre he tratado de mantener los pies en la tierra, pero esa noche cambió todo. Trabajaba en un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar había sido abandonado por años antes de que una empresa decidiera reabrirlo para usarlo como depósito. Mis turnos nocturnos eran largos y solitarios, pero me gustaba la tranquilidad y el silencio. Me permitía pensar, reflexionar sobre mi vida y mis decisiones. La primera señal de que algo estaba mal fue un ligero zumbido que comenzó a escuchar en las cámaras de seguridad. Al principio, pensé que era un fallo técnico, algo que podía solucionarse reiniciando el sistema. Pero el zumbido persistía, constante y perturbador, como un susurro en el oído. Una noche, mientras revisaba las cámaras, noté algo extraño en una de las esquinas del almacén. Una figura borrosa se movía entre las sombras. Aumenté el zoom para tener una mejor visión, pero la imagen permanecía distorsionada. Era como si algo, o alguien, se escondiera deliberadamente de la cámara. Decidí hacer una ronda para revisar personalmente. Armado con mi linterna y mi radio, comencé a caminar por los pasillos oscuros del almacén. El zumbido en las cámaras continuaba, ahora acompañado por un leve eco que resonaba en las paredes. Mis pasos sonaban pesados y solitarios en el vasto espacio vacío. Al llegar a la esquina donde había visto la figura, noté un frío inexplicable. Era verano, y la temperatura en el interior del almacén siempre había sido alta, pero ese rincón estaba helado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras enfocaba la linterna en la oscuridad. Ahí, entre cajas y estantes, encontré una puerta que nunca antes había visto. Parecía antigua, hecha de madera maciza y decorada con símbolos que no reconocía. La curiosidad me llevó a abrirla, aunque una voz en mi cabeza me decía que debía darme la vuelta y marcharme. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera que descendía a un sótano. Bajé con cautela, cada peldaño resonando como un tambor en la penumbra. El aire era denso y húmedo, cargado con un olor a moho y algo más, algo metálico y nauseabundo. Al llegar al fondo, me encontré en una pequeña habitación iluminada por velas. En el centro había un altar improvisado. Sobre él yacían restos humanos. Huesos amarillentos, calaveras fracturadas y fragmentos de ropa deteriorada. Sentí que el estómago se me revolvía, pero no pude apartar la vista. Era como si una fuerza invisible me obligara a mirar. Entonces, lo vi. Entre las velas y los huesos había figuras. No eran figuras humanas normales, eran sombras con forma humanoide, moviéndose de una manera antinatural.
Parecían estar atrapadas en un bucle eterno, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Era una danza macabra de sufrimiento y desesperación. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. Las sombras comenzaron a acercarse, sus movimientos se volvieron más erráticos, más desesperados. Pude ver sus rostros, distorsionados por el dolor y el terror. Sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Esas figuras eran las víctimas. Personas que habían sido sacrificadas en ese altar, sus almas atrapadas en un ciclo interminable de agonía. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El pánico me envolvía, cada segundo más opresivo. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o tal vez horas. Finalmente, logré recuperar el control de mi cuerpo y corrí. Subí las escaleras tan rápido como pude, sin mirar atrás. Cerré la puerta de golpe y salí del almacén, sin detenerme hasta llegar a mi auto. Desde esa noche, no he vuelto a trabajar en el almacén. Renuncié al día siguiente, inventando una excusa sobre problemas personales. Pero la verdad es que no podía soportar la idea de volver a ese lugar. Las imágenes de las sombras y los restos humanos me persiguen en cada momento de mi vida. Consulté con expertos y leí sobre rituales y sacrificios antiguos. Descubrí que la zona donde estaba el almacén había sido, siglos atrás, un sitio de culto para una secta que realizaba sacrificios humanos. Al parecer, el espíritu de esas víctimas seguía atrapado, incapaz de encontrar la paz. Cada noche, cierro los ojos y veo esos rostros. Oigo el zumbido y los susurros. Sé que esas almas siguen allí, esperando, sufriendo. Me pregunto si alguna vez encontrarán descanso, y si alguna vez podré olvidarlo. Pero lo que más me atormenta es la sensación de que no terminé de entender lo que realmente vi. Quizás, en algún rincón oscuro de mi mente, sé que algún día tendré que enfrentar esa oscuridad nuevamente. Y cuando llegue ese momento, espero tener el valor de enfrentar lo que sea que esté esperando en las sombras. El Hotel Antiguo. Mi nombre es Manuel y soy portero nocturno en un antiguo hotel situado en el centro de una ciudad cuya historia se remonta a siglos atrás. He trabajado aquí durante casi una década y he visto de todo, desde huéspedes extravagantes hasta eventos extraños que podrían asustar al más valiente. Sin embargo, nada me había preparado para lo que experimenté hace unos meses, una experiencia que me dejó marcado para siempre y que aún me cuesta creer. El hotel, construido a finales del siglo XIX, conserva su arquitectura original, techos altos, muebles de madera oscura y una atmósfera que parece sacada de otra época. Durante el día, el lugar tiene un encanto nostálgico que atrae a turistas y amantes de la historia. Pero por la noche, cuando los pasillos se vacían y las sombras se alargan, el hotel adquiere una presencia inquietante. Todo comenzó una noche tranquila de noviembre. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y el hotel estaba en completo silencio. Estaba revisando los registros de entrada y salida cuando escuché algo que me puso los pelos de punta, risas y voces provenientes del pasillo del tercer piso. Era extraño, ya que esa ala del hotel estaba cerrada por renovaciones y no había nadie hospedado allí. Decidí investigar, pensando que tal vez algún huésped curioso se había aventurado donde no debía. Subí las escaleras hasta el tercer piso y, cuanto más me acercaba, más claras se volvían las voces. Podía distinguir risas, susurros y el sonido de copas chocando, como si se estuviera celebrando una fiesta. Pero al llegar al pasillo, no encontré a nadie. Las habitaciones estaban vacías y las luces parpadeaban ligeramente, creando un ambiente aún más siniestro. Me dirigí a la habitación de donde parecían provenir los sonidos. La puerta estaba entreabierta y pude ver una luz tenue en su interior. Empujé la puerta con cautela y lo que vi me dejó helado. La habitación, vacía y cubierta de polvo, mostraba signos de una celebración reciente, copas de vino medio llenas sobre la mesa, sillas dispuestas en círculo y restos de confeti en el suelo. Pero no había ninguna señal de vida. Revisé la habitación minuciosamente,
buscando alguna explicación lógica, pero no encontré nada que pudiera justificar lo que había visto y oído. Decidí cerrar la puerta y regresar a mi puesto, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero las noches siguientes, los eventos extraños se intensificaron. Cada noche, a la misma hora, las risas y voces volvían. Empezaba a sentir una presencia constante en el hotel, como si no estuviera solo. Hablé con mis compañeros, pero todos parecían escépticos o preferían no hablar del tema. Algunos mencionaron haber oído rumores sobre el hotel, pero nadie tenía pruebas concretas. Decidí investigar por mi cuenta y revisé los archivos antiguos del hotel. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Durante la prohibición en los años 20, el hotel había sido un lugar de reunión clandestina para mafiosos y contrabandistas. Se organizaban fiestas secretas donde el alcohol fluía libremente y los acuerdos se sellaban con sangre. Una noche, una disputa entre dos bandas rivales terminó en un baño de sangre. Varios hombres fueron asesinados en una de las habitaciones del tercer piso y sus cuerpos nunca fueron encontrados. El caso quedó sin resolver y el hotel continuó operando como si nada hubiera pasado. La historia me dejó atónito. Las voces y risas que escuchaba cada noche empezaron a tener un sentido macabro. Eran los ecos de aquella noche sangrienta, repitiéndose una y otra vez, atrapados en el tiempo. Decidí que debía hacer algo para poner fin a este ciclo de terror. Una noche, armado con una linterna y todo el valor que pude reunir, subí al tercer piso a la hora habitual de las apariciones. Al llegar, las voces y risas ya llenaban el pasillo. Me dirigí a la habitación de donde siempre provenían los sonidos y, esta vez, la puerta estaba cerrada pero no bloqueada. La empujé con determinación y entré. La habitación estaba en penumbras, pero las sombras danzaban en las paredes como si hubiera una luz parpadeante en algún lugar. Sentí un frío penetrante y una presencia palpable. De repente, la habitación se llenó de figuras etéreas, hombres en trajes de los años 20, riendo, bebiendo y celebrando. Pero había algo terriblemente mal en sus rostros. Sus sonrisas eran forzadas, sus ojos vacíos y llenos de desesperación. Intenté hablar, preguntarles qué querían, pero mis palabras se perdieron en el ruido de la fiesta. De repente, las luces parpadearon y las figuras comenzaron a desvanecerse, dejando un silencio sepulcral. Me quedé allí, paralizado por el miedo y la incertidumbre. ¿Había hecho algo para liberarlos o simplemente había perturbado su eterna celebración? Los días siguientes, el hotel se sintió diferente. Las voces y risas cesaron y la atmósfera se volvió más ligera. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo todavía estaba mal. Revisé los monitores de seguridad cada noche, esperando ver alguna señal de los fantasmas que había perturbado. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vi algo que me dejó sin aliento. En una de las cámaras del tercer piso, vi una figura borrosa caminando por el pasillo. Era uno de los hombres que había visto en la habitación, su expresión aún cargada de desesperación. Caminó hasta la puerta de la habitación y desapareció. Desde entonces, las apariciones se han vuelto esporádicas, pero no han desaparecido por completo. A veces, escucho susurros en los pasillos, como si los fantasmas de aquella noche sangrienta todavía estuvieran buscando algo o alguien. No sé si alguna vez encontrarán la paz que necesitan, pero sé que su historia seguirá acechando los pasillos de este hotel antiguo. Mi experiencia me ha enseñado que hay eventos en la historia que dejan cicatrices profundas, marcas imborrables que pueden trascender el tiempo y el espacio. El hotel donde trabajo es un testimonio de esos horrores ocultos, un lugar donde los ecos del pasado aún resuenan y donde las almas perdidas buscan redención. Cada noche, cuando hago mi ronda, no puedo evitar sentir que estoy siendo observado, que los fantasmas de aquel trágico evento todavía están allí, esperando su momento para ser liberados. Este es mi testimonio, un relato que me ha dejado marcado para siempre. A veces, los lugares guardan secretos que es mejor no desenterrar, historias que pueden romper la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. Porque en la búsqueda de respuestas, podemos encontrar horrores que nunca quisimos conocer.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.